Buenas y bienvenidos al canal. Si has entrado en este vídeo, supongo que es porque estás preocupado o preocupada por las noticias que últimamente están diciendo que se va a producir un gran apagón eléctrico. Después de las declaraciones de la ministra austríaca, que arriba a la derecha te dejo el enlace, se han sumado los comentarios que llegan desde Alemania, que también avisan de qué hacer en caso de apagón general. Y como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. ¿Se va a producir el apagón? No lo sabemos con seguridad. Personalmente creo que algún día tendremos un problema similar producto de una tormenta solar, un pequeño asteroide, un ataque terrorista o algo semejante. Puede que ocurra mañana, de aquí un año o de aquí 5. Nadie se hubiese imaginado que tendríamos una pandemia como la que tenemos y se ha demostrado que no estábamos preparados. Con esta experiencia y como también dice otro refrán, vale más prevenir que curar, intentaré desgranar qué ocurriría si tenemos el apagón y qué necesitaremos para seguir viviendo en nuestro día a día de la mejor manera posible. Si el apagón es de día, habremos tenido más suerte que si es de noche por razones obvias. Al quedarnos sin electricidad, quedarán sin ser útiles televisores, móviles y tablets, por lo que quedaremos totalmente desinformados e incomunicados. Posiblemente lo único que funcione sea una radio analógica con sus correspondientes pilas. Si el apagón es en invierno, no podremos calentarnos con estufas eléctricas. Tampoco funcionará ningún electrodoméstico, neveras, congeladores, vitrocerámicas, microondas, por lo que deberemos disponer de un fogón a gas y de su respectiva bombona. Si no la tenemos y queremos comprarla, tendremos que disponer de dinero en efectivo, ya que no podemos pagar con tarjeta ni podremos sacar dinero en efectivo de los cajeros. Además, las gasolineras estarán llenas de gente formándose largas colas y tampoco podrán suministrar combustible de manera eléctrica. Las bombas de agua que hacen que llegue agua a nuestros hogares tampoco funcionarán, por lo que no podemos asearnos, ducharnos ni tirar agua al inodoro. Deberemos tener agua embotellada, potable, para mínimo una semana y suficiente comida en nuestra despensa con una caducidad de larga duración. Actualmente dependemos muchísimo de la electricidad y teniendo en cuenta todas estas dificultades, ¿qué necesitaríamos como remedios o kits de urgencia para paliar estos problemas? Aquí os hago una relación de lo más importante que deberíais tener en vuestro hogar en caso de posibles apagones de larga duración y que tendríais que adquirir o disponer de manera inmediata. Dinero en efectivo. Agua embotellada para beber. Estos días ir embotellando agua del grifo para aseo personal. Comida enlatada o en conservas de larga duración. Arroz. Pasta, fogón a gas, bombonas de butano, estufa a gas, radio analógica, pilas, velas, cerillas o encendedores, linternas a pilas o recargables por dinamo, botiquín básico, depósito de combustible del coche lleno. Esto es una relación de lo más urgente a tener en cuenta ante un posible gran apagón del que dicen que es una amenaza real en los próximos 5 años. Dependiendo de si tenéis bebés, estáis enfermos, etc., la lista será más larga. Es muy importante estar informados de todo y la única manera de estarlo será con una radio analógica, por lo que es imprescindible tenerla. Como no podremos comunicarnos con la familia, la mejor solución es decidir en este momento un punto de encuentro en caso de un apagón. Si disponemos de una bicicleta, nos será de ayuda para desplazarnos, ya que con el coche probablemente haya atascos. También quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad, porque un apagón de este tipo no durará toda la vida, será cuestión de unos días. Deberemos de ser pacientes hasta que las autoridades y las personas adecuadas busquen el remedio para que todo continúe con la normalidad anterior. Y si no se produce tal apagón, mucho mejor, pero al menos que no nos pille desprevenidos como la pandemia. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de próximos vídeos. Un saludo.